Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al CIMA, las conferencias de sus días domingo. Inicialmente queremos darles unas indicaciones, como ya indicó el profesor John, de mantener su micrófono y su video apagado para no interferir con la conferencia del día de hoy. De igual manera los invitamos a seguirnos y a suscribirse en nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos en CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a seguirnos y activar la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones de los videos cuando los publiquemos en diferido. De igual manera, les recordamos que las preguntas se deben hacer al final de la conferencia mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con el profesor John Aispurua, presidente de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Gracias, Yacira. Un feliz día para todos, cualquiera sea el lugar en que se encuentren, particularmente en países de América o de Europa. A los amigos, compañeros, miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, pues particularmente nuestro abrazo fraterno. Hoy continuamos con el ritmo de actividades habituales, estas conferencias dominicales concebidas para exponer temas diversos con oradores espíritas de muy diversos lugares, cada uno contribuyendo con su saber, con su formación, con sus ideas y con sus reflexiones. Hoy, acá en España, Día de las Madres. Por lo tanto, vamos a ofrecer nuestro tributo de reconocimiento, de admiración y de gratitud a todas las madres españolas y del mundo, porque se trata de quizás de la figura fundamental de la humanidad, el ser que da vida a través de su propia vida. Para ellas, todo nuestro cariño, tanto a las madres espíritas como a todas las madres del mundo. Así como en España se celebra hoy este día, en otros países esta festividad adopta otras expresiones en otros días. Por ejemplo, en Venezuela, creo que en Brasil también se celebra el próximo domingo. Lo de Venezuela es seguro, creo que lo de Brasil es así, y por lo tanto, por eso el próximo domingo CIMA no realizará esta actividad, de modo que haremos un descanso y volveremos el siguiente domingo con una conferencia que ya ha sido anunciada en los carteles promocionales. Y quiero decirles también, porque muchos me lo preguntan, que nuestra queridísima compañera Yolanda Clavijo, coordinadora de estos eventos, las charlas dominicales, está en pleno proceso de recuperación. Felizmente en ese proceso, y puedo decirles que muy pronto la tendremos aquí de nuevo al frente de esta actividad. Y Yolanda sabe que recibe de todos nosotros el mayor abrazo, el inmenso cariño y todos nuestros pensamientos de amor para que se recupere absolutamente, plenamente. Pues bien, amigos, hoy tenemos una actividad estupenda, como suele ser, con una expositora también de primera línea. Hoy tenemos a nuestra muy querida amiga y compañera espírita Mercedes García de la Torre. Si hace falta, pues yo me limito apenas a comentar que ella es licenciada en Filosofía y Letras, título obtenido allí en la Universidad de Córdoba, en Andalucía. Y Mercedes es una persona que se ha formado en el espiritismo desde los primeros momentos de su llegada al mundo, en esta encarnación, porque viene en un hogar donde a su vez ya estaba la doctrina espírita, y no solo por parte de padres, sino de abuelos. Hay una cultura espírita ancestral que ella representa magníficamente en la actualidad y que sabe transmitir también
a sus hijos y a todos sus familiares y a todos quienes la rodean. Ella es presidenta de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo y Soler, y también fue presidenta, ha sido fundadora y participa en AIPE, Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo. Realiza una actividad estupenda también en CEPA, en nuestra Asociación Internacional Espírita. CEPA ha viajado por países de América, acá en Europa, y siempre llevando en los eventos, en los congresos, en las conferencias, un mensaje espírita nítido, preciso y además con un espíritu fraterno extraordinario. Ella también dirige la revista Andalucía Espiritista, que desde hace muchos años se publica. Y resumo diciendo que Mercedes, a quienes la conocemos y la queremos, a quienes tenemos el privilegio de su amistad, Mercedes transmite lo que yo llamo el nervio andaluz. Transmite esa fuerza de su Andalucía que la expresa con vigor, con gran sentimiento, porque es una persona muy generosa, que cree mucho y practica mucho la solidaridad humana. Y su formación espírita extraordinaria. De modo que hoy Mercedes nos va a hablar de un tema muy de la cultura espírita y sobre el cual hay mucho que decir y mucho que aclarar, y ella va a ir en esa dirección. Nos va a hablar de el guía espiritual. De modo que Mercedes, pues te doy la más cordial bienvenida a CIMA, que es tu institución también, que es tu casa, como bien lo sabes, y a esta actividad de CEPA en la que todos te queremos tanto. De modo que bienvenida y quedas en el uso de la palabra para desarrollar este magnífico tema. Bien, pues muchísimas gracias por esa presentación tan amable, tan cariñosa, tan desde el cariño que es mutuo que nos tenemos. Y muchísimas gracias al CIMA por confiar en nosotros nuevamente para poder participar en estos eventos dominicales que semanalmente se vienen realizando y que alcanzan un nivel bastante alto dentro de la divulgación del espiritismo y muy en concreto dentro de la línea del pensamiento de la Asociación Internacional Espírita CEPA, y yo diría que del espiritismo en general, porque hablar de CIMA, hablar de CEPA, hablar de Andalucía, de la Asociación Andaluza, todos estamos hablando de espiritismo. Así que estoy feliz, muy agradecida y doblemente feliz porque me ha tocado hoy hablar en un día que es muy especial, como tú bien has dicho, te has anticipado, has hecho un spoiler de por dónde yo iba a iniciar la charla, porque no podía iniciarla sin hacer mención a este día que es uno de los más hermosos del año, una efeméride donde se celebra, donde se conmemora la maternidad. Por ese motivo me gustaría brindar el tema del espíritu guía a todas las madres, a quienes así se sientan con ese instinto y con ese cariño maternal, para que quienes así lo sientan, independientemente del sexo, independientemente de la situación en la que puedan encontrarse. Porque la maternidad no es solo una cuestión de tener hijos, ni de educarlos, es un sentimiento elevadísimo. Es, como yo le llamo, amar por amar. Abnegadamente, incondicionalmente. Por eso invitamos en esta especial ocasión a tomar eso como figura alegórica, ese sentimiento materno que nos va a ayudar además para la comprensión del tema que hoy vamos a abordar sobre el espíritu guía. Es una figura que actúa como una madre y lo vamos a ver reflejado en todos los pasos que vayamos recorriendo a lo largo del tema. Por ese motivo quiero dedicar esta charla, además de a todas las madres que yo haya podido tener a lo largo de mi existencia,
quiero dedicarla también muy especialmente a la que ha sido mi madre en la encarnación actual y en particular a mi espíritu guía y a los guías espirituales en general. Ese ser amoroso que se nos olvida tan fácilmente y que no por eso deja de desempeñar un relevante papel en nuestra vida. Así pues, y dicho todo esto, a modo de inicio vamos a comenzar la charla. En primer lugar, también agradeciendo la información que del mundo espiritual, desde mediados del siglo XIX, se ha venido produciendo, haciéndonos comprender que lo que se llamaba ángeles de la guarda son de hecho los espíritus de personas difuntas. Ya Allan Kardec, en el libro de los espíritus, escrito en 1857, en el libro segundo de los libros del espíritu, donde habla del mundo espiritista o de los espíritus, en el capítulo 9, dedica todo un capítulo sobre la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Y dedica todo ese capítulo a los ángeles guardianes, espíritus protectores, familiares o simpáticos. Esto nos sirve ya de pista porque verdaderamente a través de este libro no hay más que cogerlo para poder comprobar todo lo que aquí vamos a hablar, y nosotros a lo largo de esta charla nos limitaremos en parte a seleccionar información, comparando, contrastando, sintetizando, aportando comentarios y extrayendo conclusiones. Ese es el objetivo principal de este estudio. Y para iniciarnos en el tema, veamos en primer lugar algunos antecedentes históricos. Y vamos a hablar de antecedentes históricos porque en nuestra búsqueda de evidencias de seres espirituales, gracias Yasira, se me había pasado avisarte de que pasaran la diapositiva. Muchas gracias Yasira también. Hemos de remontarnos hasta la prehistoria, ya que en yacimientos arqueológicos se han encontrado símbolos totémicos, tótems, que evocan la concesión de seres espirituales individuales. Las Venus prehistóricas son el ejemplo más claro del símbolo de fertilidad y de la abundancia, de estas manifestaciones artísticas primitivas. Pero también, con toda probabilidad, estas tallas tenían una función mágica, religiosa o ritual. Estamos hablando hasta el año 40.000 a.C., cuando se encuentran una serie de esculturas, mejor dicho, esculturas talladas en piedra. Se han encontrado también tallas en marfil, que representan figuras femeninas con unos generosos techos y anchas caderas. Aquí en la diapositiva vemos una figura de estas. Podréis observar que lo que menos le importaban a los autores eran el gesto ni la expresión del rostro de estas figuras femeninas. Lo que le importaban era caracterizar y llamar de alguna manera la atención a las partes femeninas del cuerpo. Unos pechos abundantes, unas caderas abundantes como símbolo de la abundancia, como símbolo de la creación, como símbolo de la fertilidad y de la prosperidad. Las deidades personales y familiares adquirieron gran importancia en la vida diaria de las personas, puesto que le brindaban acogimiento y protección. Esas deidades personales actuaban como guardianes para individuos y para familias, y a ellas se podía apelar en momentos de crisis. Esa tradición y creencia se ha transmitido a través de los siglos y los milenios, como ya podemos observar cuando nos hemos remontado al 40.000 antes de Cristo hasta nuestros días. Seguidamente vamos a describir ciertas tradiciones de algunos pueblos y civilizaciones del pasado que reflejan la creencia en potencias invisibles, protectoras y guías. Y vamos a hablar en primer lugar de los romanos, de los dioses romanos. Para los romanos, cada acción o cada gesto de la vida se hallaba presidido por una divinidad diferente. La mayoría de las divinidades romanas no eran como los dioses griegos, porque los dioses griegos estaban concebidos como dioses personales, con una forma de vida, un carácter parecido a los humanos, mientras que los romanos
los trataban como simples espíritus menores que recibían el nombre de indigitamenta, que viene del latín indigitare, invocar. Es la traducción etimológica de la palabra, del concepto indigitamenta. Estos dioses familiares tan estudiados en las instituciones latinas son los lares, manes y penates. A quienes hayamos estudiado nuestra asignatura de historia, incluso a nivel de bachillerato, ya cuando estudiábamos instituciones latinas, eso era una frase hecha, los lares, manes y penates. Bueno, pues vamos a darle nosotros un repaso a esto muy breve, una síntesis muy breve, analizándolo a la luz del conocimiento espiritual. Los lares eran los espíritus deificados de los antepasados. Lares tiene también su origen en la palabra latina lar, y lar, la traducción de lar, es hogar. De ahí la palabra lares, porque eran los espíritus deificados de los antepasados. Y estos espíritus acogían bajo su protección a la familia de la que hubieran formado parte. Cada casa tenía su larario. Ahí en la diapositiva veis un dibujo del larario. Era como una pequeña despensa, como una alacena, situada en la estancia principal que contenía estatuillas representativas de estas divinidades a las que se les realizaban ofrendas. Los manes eran los espíritus de los difuntos. Los romanos creían que era preciso alimentarlos para que mantuvieran con vida, para que se mantuvieran para más vivos, ¿no? Y por ello depositaban comida en los enterramientos junto al cadáver y también al lado de la tumba. Ahí en la época de 1 de noviembre, cuando se conmemora la festividad de todos los difuntos, hay cultura. En concreto, actualmente en México es un día muy grande que se celebra y comparten en los cementerios con los alimentos y llevan todas las cosas propias que le gustaban a sus antepasados. Pues ese origen ancestral viene de la época también de los romanos. Y otro tipo de divinidades familiares eran los penates, que eran los espíritus que velaban por la defensa y por las provisiones de la casa. Esos eran los guardianes, los que defendían y los que procuraban que nunca faltaran provisiones en la casa. Pasamos a la cultura griega y entre los griegos, en la mitología griega tenemos la figura del daimon, que entre sus significados dentro de la religión y cultura griega vamos a destacar dos significados fundamentalmente. Uno, con dicho término se designaba a las almas divinizadas de antepasados humanos que ejercían sobre ellos una función de protección. Ese era uno de los términos con el que se designaba al daimon. Pero también se usaba a daimon para designar a seres divinos y semidivinos, intermediarios entre los dioses superiores y los hombres, como mensajeros. En este sentido, cuando hablamos ya de mensajeros, esto nos recuerda en esta última acepción a la de los ángeles en el cristianismo. De hecho, el término agazodaimon en griego representa a un daimon benefactor que acompaña durante toda la vida a las personas y se manifiesta cuando es necesario. Concepto que el cristianismo asimiló cuando recogió la idea del ángel de la guarda. A esto podríamos añadir posteriormente la palabra daimon como el origen etimológico de la palabra demonio. Fijaros cómo las mismas palabras van avanzando y se van utilizando polarizadamente, porque en este sentido, cuando hablamos de demonio, lo estamos empleando culturalmente bajo la cultura cristiana en un aspecto peyorativo, desde la maldad, desde el mal, ¿no? Y esto fue impuesto, derivó hasta ahí la palabra por las religiones cristianas para definir la existencia y la acción del demonio. Tengamos en cuenta que en estas religiones cristianas, cuando se habla del demonio, solamente tratan de infundir miedo, de infundir temor, y además lo relaciona a nosotros los espiritistas y a quienes estudiamos y consideramos y estamos convencidos y hablamos de los espíritus, pues ellos lo llevan a ese aspecto peyorativo
más relacionado con el demonio. El origen es el mismo porque estamos hablando de los espíritus, pero la cultura cristiana, volvemos a repetir, le ha dado esa connotación peyorativa y negativa del mal. Sin embargo, y continuando con la cultura griega, el daimon de Sócrates, según Platón, ahora nos podemos situar entre el siglo III y IV antes de Cristo. Los daimones representaban la alma de los muertos más sabios, por lo que merecían un lugar de privilegio en el otro mundo, actuando de mediadores entre los dioses superiores y los hombres, y siendo mensajeros de los mismos, considerados como seres divinos y semidivinos. Platón dio una definición del daimon al explicar de dónde procedía la sabiduría de su maestro Sócrates, y decía que Sócrates declaraba que a él le acompañaba siempre un daimon, independientemente de su ser, que tenía poderes sobrenaturales, y decía que escuchaba la voz del daimon desde su interior, lo que le permitía ponerse en contacto con él. Sin negar la fuerza ni el carácter superior del daimon, Sócrates no le adoraba servilmente ni se entregaba a él sin más. Ahí, cuando vayamos avanzando en el concepto ya a la luz del espiritismo, de las funciones y de cómo se manifiesta y de cuál debe ser las características del guía, en esta actuación y en esta concepción del daimon de Sócrates, vamos a ver ese paralelismo. Porque entendía al daimon como alguien que siempre le disuadía de errores, pero que nunca le daba órdenes. Se dejaba orientar por su daimon y le llamaba la voz profética dentro de mí, proveniente de un poder superior. Así es como lo definía. La cual, después de advertirle, nunca le decía lo que debía hacer ni le presionaba. Y sostenía que todos los seres humanos poseemos un daimon interior. Siguiente. Gracias. Alejándonos de la cultura occidental, vamos a irnos también a otras culturas. Y en la historia de la América precolombina, cuando yo cursé estudios de esta asignatura, ya encontramos algunos vestigios. Después lo he ido ampliando de estas figuras de los guías espirituales. Y profundizando en algunas de las culturas, puesto que no podemos centrarnos exclusivamente ahora mismo en esto, pero en alguna ocasión pues también sería bueno verlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, voy a resaltar la de los pueblos andinos, la cultura de los aymaras. Los aymaras, que es una cultura que su mayor esplendor fue entre los siglos XII y XV de nuestra era. Bien, por mencionar algunas de las muchas culturas de esa América precolombina, como decíamos, entre los aymaras de los Andes, los achachilas eran los espíritus protectores, seres sobrenaturales muy importantes que solamente los superaban en jerarquía la gran diosa de la tierra, la Pachamama. Era para ellos la gran diosa de la tierra en las culturas andinas. Pues bien, concebían los achachilas como los espíritus de los hombres que se han quedado en la tierra para ayudar a su pueblo. Se les personifica como un anciano con vestimenta aymara y barbas blancas. Aquí podemos ver, bajo la visión de la filosofía espírita, podríamos decir que el guía espiritual es un espíritu que nos acompaña, que aconseja a lo largo de nuestra vida, y vemos también con frecuencia como es denominado ángel de la guarda. Vamos, como veis, contrastando toda esta información y todo este repaso histórico. Y decíamos ángel de la guarda por las diferentes corrientes religiosas o espirituales. Por ejemplo, siguiente. En el judaísmo, los ángeles, se dice que los ángeles guiaron a Abraham y ayudaron a Moisés a ir hacia la tierra prometida. Para hacerlo más creíble, reemplazaron los pasajes donde el hombre veía a Dios, porque decían que veía a Dios, y eso suscitaba una cierta incredulidad. Pues bien, para hacerlo creíble, lo reemplazaba esos pasajes por pasajes donde el hombre se encontraba con un ángel enviado por Dios. Siguiente.
Para los cristianos fue el arcángel Gabriel quien anunció a María que engendraría a Jesús. Sin embargo, es curioso porque la Biblia no menciona nunca explícitamente el término guardián. Habla de ángeles, pero así explícitamente guardián no lo toma. Se le ha añadido el término posteriormente. Siguiente. También se dice, relacionado con la vida de Jesús, que fueron también los ángeles, bajo las religiones cristianas, se dice que los ángeles fueron quienes hicieron rodar la piedra que sellaba la tumba de Jesús y le acompañaron al cielo, cuando abordan, ¿no?, ese pasaje de la resurrección, que es como se le llama en la religión cristiana. Siguiente. También están representados los ángeles en pintura en todas las mezquitas. El arcángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María, se dice que fue quien inspiró a Mahoma en la escritura del Corán. Siguiente. En el hinduismo y en el budismo se encuentran igualmente personajes angelicales, superando ya las divisiones entre las grandes religiones. Y en este caso, en estas culturas hinduistas y budistas, en estas religiones, ya se presentan como guías. Generalmente son representados bajo una forma humana, siendo los mensajeros de Dios. Etimológicamente, recordando, y lo iremos repitiendo, la palabra ángel significa mensajero. Siguiente. Y ya en la Edad Media fueron los artistas quienes volvieron casi obligatorias las alas, para mostrar que los ángeles desafiaban las leyes de la gravedad y que además con las alas podían también flotar en el aire. Eso permitía igualmente diferenciarlos a la vez de los que ellos consideraban los seres vivos, para diferenciarlos de los ángeles. Le ponían sus alas. En la misma época, los teólogos, queriendo ordenar el mundo de los ángeles, crearon el concepto de los 9 coros de ángeles. Aquí vemos un dibujo donde se ve perfectamente, porque lo ordenaban en círculos concéntricos alrededor del mundo, poniendo en el centro a Dios. La figura del centro es Dios. En el centro se encuentra el primer círculo más cerca de Dios, y de ese epicentro están los serafines, cuya esencia sería el amor. Viene luego otro círculo concéntrico, que serían los querubines, cuya esencia es el saber, y en la periferia, ya más cerca del mal y de los hombres y de lo material, se encuentran los arcángeles y los ángeles, circundando ese círculo concéntrico. Sin embargo, a través de la historia continuamos encontrando también rastros de la presencia del espíritu guía. Siguiente. Siguiente. Vemos aquí un dibujo, una pintura de Juana de Arco, que Juana de Arco, como todos sabemos, concretamente León Denis le dedica una de sus obras, Juana de Arco. Bueno, pues ella afirmaba haber oído voces de las santas Catalina y Margarita, y también del arcángel San Miguel, que le pedían que fuera piadosa y que liberara al reino de Francia del invasor y conduciera al delfín al trono, al rey, para llevar al rey al trono. Se entablaron una guerra, en fin, cuestión aparte. Y la historia de América, de Norteamérica, siguiente, Yasira. Tenemos también la leyenda que dice que George Washington vio un ángel que le contó la historia de su país. Hay que tener en cuenta que los ángeles formaban parte, lógicamente, de su fe, de la fe y de sus creencias. Y decía que un ángel lo veía, que le contaba la historia de su país, que lo prevenía de ciertas cosas. Siguiente. Hecho este repaso histórico, vamos a ver un poco ahora de la nomenclatura, de las palabras con las que nos estamos manejando y nos vamos a manejar a lo largo de la charla. Porque, como ya hemos dicho anteriormente, ángel deriva del latín angelus, que a su vez proviene del griego agelos y significa mensajero.
Los grandes maestros del espiritismo, empezando por Kardec, relacionan en su estudio el concepto de guía o protector espiritual con el de ángeles guardianes o ángeles de la guarda, que forman parte de la tradición cristiana, del cristianismo. Por ello, me voy a permitir aconsejar a los espíritas emplear las expresiones espíritu guía, guía espiritual o protector espiritual, en vez de ángel de la guarda o de ángeles guardián, puesto que tanto unas como las otras tienen su propio y diferente marco histórico y doctrinal, representando a fin de cuentas un nivel de conciencia completamente diferente. El cristianismo tiene su cultura, muy respetable, pero la filosofía espírita tiene la suya propia, con sus propias terminologías, sus propios conceptos, por cierto, todos bastante bien razonados. Así pues, puesto que según la filosofía espírita los denominados ángeles no son seres aparte y de una naturaleza especial que no hayan reencarnado jamás, ni creados perfectos por Dios para su servicio ni el de la creación, serían, en todo caso, espíritus puros que han llegado a la perfección después de haber sufrido y superado toda clase de pruebas. Pues veamos a continuación las misiones de los espíritus. Siguiente. En el mundo espiritual no existe la ociosidad, sino el trabajo incesante, de acuerdo siempre al grado de adelanto alcanzado, así como a las capacidades, a las tendencias, a las inclinaciones y a las necesidades de cada cual. En relación a esto, la cuestión 569 del Libro de los Espíritus informa así. Hace Kardec la siguiente pregunta. ¿En qué consisten las misiones que pueden tener a su cargo los espíritus errantes? Y responde, las misiones de los espíritus siempre tienen el bien por objeto. Ya como espíritu, ya como hombres, están encargados de favorecer el progreso de la humanidad, de los pueblos o de los individuos en un círculo de ideas más o menos extenso, de preparar el camino a ciertos acontecimientos y velar por la realización de ciertas cosas. Algunos tienen misiones más restringidas y en cierto modo personales o del todo locales, como asistir a enfermos, agonizantes, afligidos, velar por aquellos cuyos guías y protectores son y dirigirlos por medio de sus consejos o sugiriéndoles buenos pensamientos. Bien, estas informaciones sobre las ocupaciones de los espíritus en el estado de erraticidad la amplía también con la cuestión 584, siguiente, del mismo texto, donde se añade que uno recorre los mundos, se instruye y se preparan para una nueva encarnación. Otros más adelantados se ocupan del progreso, dirigiendo acontecimientos y sugiriendo pensamientos propicios. Asisten los hombres de genio que concurren al adelanto de la humanidad. Otros se encarnan con una misión de progreso. Otros toman bajo su tutela a los individuos, familias, reuniones, ciudades y pueblos de los que son ángeles guardianes, genios protectores y espíritus familiares. Otros presiden a los fenómenos de la naturaleza cuyos agentes directos son. Los espíritus vulgares se mezclan en nuestras ocupaciones y diversiones. También en el Libro de los Espíritus, en las cuestiones 489, 90 y 91, dice que hay espíritus que se unen particularmente a un individuo para protegerle, que debe entenderse por ángel guardián el espíritu protector de un orden elevado y que la misión del espíritu protector es la de llevar a su protegido por el buen camino, ayudarle con sus consejos, consolarle en sus aflicciones y sostenerle en las pruebas de la vida. Bien, así pues, con la denominación de guía protector o protector espiritual, se designa a aquel ser espiritual que tiene encomendada la tarea específica de amparar, ayudar y proteger a otro espíritu durante su fase de encarnado, siendo una más de las variadas tareas que ejercen además los espíritus de cierto progreso. El guía espiritual es generalmente un espíritu cercano, afín o simpático, aunque también lo hay que pueden desarrollar esta tarea como un deber.
vamos a recordar la cuestión 493, siguiente, Yasira. La 493 del Libro de los Espíritus. Y pregunta, ¿es voluntaria u obligatoria la misión del Espíritu Protector? Pregunta Kardec. El Espíritu está obligado a cuidar de vosotros porque ha aceptado esta tarea, pero elige los seres que le son simpáticos. Para unos es un placer, para otros se trata de una misión o un deber. Por lo tanto, todos nosotros, seres encarnados, desde el de moral más inferior hasta los seres adelantados espiritualmente, tenemos asignado un espíritu guía que vela por nosotros. Nadie estamos desprotegidos, todos estamos asistidos. Por definición, el espíritu guía o protector es una entidad de mayor evolución que su protegido. Y no es nada extraño encontrar vínculos de parentesco entre ambos, en ocasiones de estas o de anteriores encarnaciones. Esto es debido a la ley de afinidad y simpatía conjugada, evidentemente conjugada a su vez con la ley de amor y de justicia. Este espíritu protector ejerce su tarea desde el nacimiento de su protegido hasta la desencarnación y en numerosas oportunidades le acompaña incluso en la vida espiritual ya después de la muerte, incluso lo sigue en ocasiones hasta en otras vidas. Sería ilógico pensar que un espíritu guía o protector tenga que ser necesariamente de una categoría evolutiva elevadísima. La jerarquía espiritual implica que los propios guías espirituales puedan afrontar situaciones o problemas que requieren por su parte una asesoría o intervención superior para ofrecer una respuesta adecuada a su protegido, porque todos trabajan y trabajamos solidariamente. Siguiente. Kardec establece una clasificación en la que se pueden establecer tres categorías esenciales en los espíritus. La primera categoría la integran los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu. La segunda categoría, hay predominio del espíritu sobre la materia y un deseo inmenso de hacer el bien y comprende los espíritus buenos. Y la tercera categoría la componen los espíritus puros, es decir, los que han alcanzado un grado máximo de perfección. Lógicamente, solo podríamos, bajo estas tres categorías, solo podríamos comenzar a encontrar guías espirituales de cierto nivel entre los espíritus situados en el segundo orden, es decir, entre los espíritus buenos. Entre estos espíritus buenos, según Kardec, explica la cuestión 107 del Libro de los Espíritus, siguiente. Dice que unos poseen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad. Y aunque están todavía sujetos a pruebas, sus características generales son el predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. ¿Veis que aquí estamos ya identificándolo con ese segundo grupo? En proporción del grado al que han llegado, poseyendo unos la ciencia, otros la prudencia y la bondad, y reuniendo los más adelantados el saber y las cualidades morales. Como espíritu suscitan buenos pensamientos, alejan del camino del mal, protegen durante la vida a los que se hacen merecedores de protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos individuos que no se complacen en tolerarla. Bien, llegado a este punto podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué criterios se siguen para la elección de un guía determinado para cada ser? A ver, esa es una pregunta que podríamos hacernos perfectamente. La respuesta es compleja porque también la pregunta lo es. Podría ser que en esa elección esté basada en la adaptación e integración de sus técnicas de enseñanza a la identidad de nuestras almas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Existen guías jóvenes en cuyas vidas pasadas tuvieron que superar situaciones difíciles, a quienes se les asigna espíritus con las mismas pautas de conducta. Me viene a la mente un caso de un guía
de una existencia anterior joven que había sido presa de la drogodependencia y que una vez la superó y se restableció y comprendió aquella situación, se comprometió en el mundo espiritual a ayudar a jóvenes que estuviesen en esas mismas circunstancias. Evidentemente y lógicamente, ahí la afinidad entre uno y otro es tremenda, porque el espíritu de este joven, este espíritu guía que albergó aquel cuerpo joven, está en condiciones, en primer lugar, de poder comprender mejor a sus protegidos, a esos jóvenes que han caído en la drogadicción. Y al mismo tiempo de que los comprende, siente una afinidad y un amor tremendo hacia ellos, para protegerlos, para inspirarlos, para orientarlos. ¿Hasta dónde? Hasta donde ellos se dejen orientar y atender y asistir, lógicamente, porque a continuación vamos a hablar también de la libertad, del libre albedrío. En definitiva, parece ser que es el nivel de comprensión de cada espíritu lo que determina el grado del guía que se le asigna. Y en cuanto al aspecto formal con que se presentan los guías, es muy variable. A veces se les percibe como una luz, como un color, como sonidos, como perfumes agradables con los que se identifican, podríamos identificar la presencia del guía espiritual. Otros traen ropajes o están ataviados con túnicas. Algunas personas miran a sus guías como figuras familiares que han conocido y algunos otros figuras que forman parte de sus creencias, como Jesús, Buda, determinados santos o ángeles, quienes representan un gran amor y sabiduría para ellos. En fin, los guías espirituales adoptarán por lo general la identidad que permita el mayor éxito en la misión que deben desempeñar, o aquella con la que cada cual pueda relacionarse con mayor facilidad. En la tarea de la protección espiritual, siguiente. En la protección espiritual se integran aquellos espíritus que, habiendo alcanzado el grado de progreso requerido, tienen además una inclinación natural a la enseñanza y un deseo de ayudar a otros. Esta debe de ser una de las premisas que les caractericen también. Podríamos decir como cualidades que son propias de un guía, el actuar como compañeros, sin ser demasiado indulgentes, claro. Tienen gran capacidad para motivar e infundir ánimo, no juzgan, no pretenden que se hagan las cosas a su modo, no son restrictivos ni impositivos, nos aceptan por lo que somos como individuos con el derecho a cometer nuestros propios errores. Estas son características fundamentales de los guías. Siguiente. En cuanto a la distribución de funciones según su grado de progreso, podríamos agruparlos en tres clases: guías primarios, guías medios y guías superiores. A esto hemos de sumar la categoría de los ayudantes que solidariamente sirven y asesoran, mejor que servir, están asesorando a los guías también como ayudantes, y dentro de ese grupo lo conformarían los espíritus de familiares, de amigos y de afines espirituales. Los guías de nivel medio y superior normalmente dirigen a grupos de espíritus colectivos, tanto en el mundo espiritual como en la tierra, y reciben también la ayuda de otras entidades. Vamos a continuación a establecer la diferencia entre espíritus guías, protectores, familiares y afines. Siguiente. En la cuestión 514 del libro de los espíritus se puede leer: los espíritus familiares son los mismos que los simpáticos y protectores. Y dicen: hay muchos matices en la protección y la simpatía. Dadle el nombre que queráis. El espíritu familiar corresponde más bien al amigo del hogar. Estos serían los lares. Con todo ello, Kardec hace el siguiente resumen donde añade sus propias conclusiones.
De las anteriores explicaciones y observaciones hechas sobre la naturaleza de los espíritus que se nos unen, se puede deducir lo siguiente. El espíritu protector, ángel guardián o genio bueno es el que tiene la misión de seguir al protegido durante la vida y ayudarle a progresar. Siempre es de naturaleza relativamente superior a la del que protege. Los espíritus simpáticos son los que se sienten atraídos a nuestro lado por aficiones e incluso por una cierta semejanza de gustos y sentimientos, tanto para el bien como para el mal. La duración de sus relaciones se halla subordinada a las circunstancias. Establecen también que los espíritus perversos o malos genios se unen al hombre con la mira de alejarle del bien. Pero, ojo, aquí obran por voluntad propia y no en virtud de una misión. No puede haber una misión abocada al mal. Su tenacidad, continúa diciendo Kardec, está en relación del acceso más o menos fácil que haya. ¿Por qué? Porque el hombre es libre siempre de escuchar su voz o de rechazarlo. Y en el grupo de los espíritus familiares se unen a ciertas familias con objetos de serles útiles dentro de los límites de su poder, con frecuencia bastante limitados. Son buenos, pero a veces poco adelantados y hasta un poco ligeros. Se ocupan gustosos de los pormenores de la vida íntima y solo obran con permiso de los espíritus protectores o por orden suya. Aquí en estos espíritus familiares vemos también reflejados a los penates. Se nota que estoy bastante impregnada de la historia de la antigua Roma, pero es que existe un paralelismo que no podemos obviarlo. Bien, veamos a continuación, siguiente, Yasira, por favor. Veamos a continuación cómo ayudan los protectores espirituales. ¿Cómo ayudan? Los seres espirituales ayudan a sus protegidos de diversas formas, apoyando en momentos de sufrimiento o abatimiento, ayudando en situaciones de peligro, alentando ante decisiones erróneas, ofreciendo aclaraciones y orientaciones en esos momentos de duda o confusión, utilizando la intuición u otras vías. Ahora bien, como enseñaron los espíritus a Kardec, si siempre tuviésemos la oportunidad de contar con la ayuda directa de ellos, no obraríamos por nosotros mismos. Y en consecuencia, no solamente no obraríamos por nosotros mismos, sino que tampoco evolucionaríamos, para lo cual necesitamos la escuela de la experiencia. Este asunto que estamos tratando aparece en la cuestión 501 del libro de los espíritus, que dice: la acción de los espíritus que os quieren bien está siempre regulada de manera que no anule el libre albedrío. No viendo quien le ampara, el hombre se confía en sus propias fuerzas. Sobre él, no obstante, vela su guía y de tiempo en tiempo le ayuda advirtiéndole del peligro. Se aportan informaciones adicionales también en la cuestión 524 de la misma obra. Y dice: esta acción de protección y guía velada se vale de los mecanismos psíquicos de la intuición y el presentimiento. Pero como en múltiples ocasiones hacemos oídos sordos a estas insinuaciones, también los guías usan de las personas que nos rodean para darnos consejos directos, a los que también en innumerables oportunidades nos negamos a aceptar. Estos son consejos, yo le llamo consejos en diferido. Y es cuando recibimos esos buenos consejos de personas pues, más expertas en unos casos, con más experiencia, más lúcidas. Y bueno, a veces somos todavía tan débiles y tan pequeñitos que los desoímos igualmente. Pero es curioso y hay que tener este aspecto también en cuenta. Por tanto, no nos engañemos. En nuestra situación de felicidad o de sufrimiento, los únicos responsables somos nosotros mismos. No hay que buscar más responsables. Tampoco podemos pensar que un guía espiritual esté permanentemente al lado del protegido como si de una sombra se tratase. Hay muchos momentos en que no es necesaria su presencia. Estamos hablando más bien de una vinculación que nace de un compromiso que incluso podrá determinar que ante una demanda
de ayuda sincera de su protegido, el guía acuda espontáneamente en su socorro. Siguiente. Entre las preguntas que nos vamos haciendo, una pregunta que he considerado interesante. ¿Se podrían producir cambios de guía? O sea, yo tengo asignado y comprometida desde mi vida espiritual, antes de reencarnarme, hemos adquirido ese compromiso. ¿Y eso es ya para toda mi existencia? Esa es la pregunta. ¿O en algún momento de la propia existencia ese guía se puede marchar y aparecer otro? Bueno, pues el espíritu protector no queda atado para siempre al ser que se le confió para guiar. Normalmente sigue nuestro curso durante toda la vida. Pero además son frecuentes las ocasiones en que algunos espíritus dejan su posición como protectores para desempeñar diversas tareas, con lo que se efectúa un cambio de guía. Porque el guía tiene que desarrollar también su propio proceso evolutivo y se podría presentar el caso de que en un momento de nuestra existencia, pues también al guía se le haya presentado unas circunstancias que tuviese que atender y que por ese motivo tuviera que abandonar parcialmente, abandonar ese compromiso, y viene en sustitución otro guía de iguales características, también comprometido, afín al protegido y que va a realizar la misma función. Y todos vamos atendiendo y continuando y siguiendo nuestro propio proceso evolutivo. ¿Existen limitaciones en esas tareas de los guías espirituales? No podemos esperar de nuestro guía espiritual más que motivación, apoyo, aliento, aviso y en algunas ocasiones informaciones precisas, pero recordemos que jamás pretendamos que hagan nuestro trabajo, puesto que nuestro trabajo depende de nuestro esfuerzo personal, siendo de nuestra responsabilidad y aprendizaje para nuestro propio progreso espiritual. También existen dificultades en las tareas de los guías. Podría darse el caso que un espíritu protector se aleje temporalmente del protegido por mostrarse ese protegido reverde a sus consejos, apartándose el guía cuando ve que sus recomendaciones y sugerencias son inútiles y que es más fuerte la decisión de abandonarse el protegido a la influencia de espíritus inferiores. Pero ese abandono nunca es completo y de alguna manera siempre se hace oír acudiendo cuando se le llama desde el interior, con sinceridad. Siguiente. En la cuestión 498 del Libro de los Espíritus dicen: cuando un espíritu protector deja que su protegido se extravíe en la vida, no es porque no pueda luchar contra los espíritus maléficos, sino porque no quiere. Y no quiere porque de las pruebas sale su protegido más instruido. Lo asiste siempre con sus consejos, inspirándole buenos pensamientos, pero que casi nunca son atendidos. La flaqueza, el descuido o el orgullo del hombre son exclusivamente lo que le da fuerza a los malos espíritus, cuyo poder viene del hecho de no oponérsele resistencia. Así pues, ¿tendremos siempre necesidad de guías espirituales? Otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Siempre? ¿Esto corresponde a todas las vidas y a todas las existencias y a toda la evolución del espíritu? ¿Siempre vamos a tener necesidad de guía? Pues podríamos deducir que no, lo cual es lógico, puesto que en la medida que el ser espiritual es capaz de conducirse por sí mismo, la intervención de los guías se reduce, luego se hace innecesaria. Vamos a ver, si vamos evolucionando, vamos subiendo en esa espiral del progreso espiritual y llegamos, cuando quiera que sea, a esa evolución, a ese grado superior, pues no tendremos
necesidad de guía. En todo caso, nos convertiríamos en guías al mismo tiempo. Es lógico, ¿no? Veamos, bueno, hay también una cuestión en el libro de los espíritus, que es la cuestión 500, que dice que cuando el espíritu alcanza el punto de poder guiarse a sí mismo, igual que sucede al estudiante, para el cual llega un momento en que no precisa más del maestro, ese espíritu deja de necesitar de su protector. Pero esto no se da en la Tierra, lógicamente. En este planeta, la civilización que habitamos, este planeta, estamos todavía muy lejos de dejar de ser asistidos y protegidos por esa entidad del espíritu guía. Hoy, como hemos dicho y como estamos conmemorando el Día de la Madre, se me ocurre un ejemplo muy maternal, ¿no? Cuando estamos enseñando a los niños a andar desde sus primeros pasos inseguros, que nunca los soltamos de la mano, llega un momento que el niño camina un poco más seguro y le vamos soltando una mano hasta que llega el momento en que el niño se encuentra completamente seguro, lo soltamos de mano y empieza a andar con mayor o menor torpeza, pero nos damos cuenta un día que el niño ya sale corriendo, que el niño camina más seguro que la propia madre y no necesita ya, al menos para deambular, en ese caso no la necesita. Pues eso es un buen ejemplo que me sugiere, ¿no? Y teniendo en cuenta el día que hoy estamos conmemorando. Bien, vamos a continuar. ¿Existen misiones especiales de protección? Pues mire, desde el mundo espiritual se realizan misiones especiales, claro que sí, de protección y de guía, bien sea buscando el progreso de una colectividad o el de un área del conocimiento determinado. Y siguiente, Yasira, por favor. La cuestión, nos enseñan los espíritus por intermedio de Kardec, en la cuestión 518 y siguientes del libro de los espíritus, que las aglomeraciones de individuos, como las sociedades, ciudades, naciones, tienen espíritus protectores especiales por la razón de que son individualidades colectivas que, caminando hacia un objetivo común, precisan de una dirección superior. En cuanto a su nivel, los espíritus protectores de las colectividades pueden ser de naturaleza más elevada que a los que se ligan a los individuos, y todo es relativo al grado de adelantamiento, trátese de colectividades o de individuos. Además, tendríamos que decir que cuanto más elevado es un espíritu, la irradiación de su cuerpo espiritual es mucho mayor. Luego puede abarcar mayor número de individuos y de, en fin, colectividades grandes, de personas, de instituciones, de naciones y, ¿por qué no?, también a nivel planetario. ¿Por qué no? También existen espíritus interesados particularmente en el avance de determinadas áreas del conocimiento. Actualmente, el actual estado de pandemia, yo siempre he pensado que, igual que están tan afanosamente estudiando los investigadores en sacar una vacuna que sea de la mayor efectividad al 100%, también están trabajando en medicamentos que puedan combatir desde el mundo de la medicina para paliar y como terapia para el cuidado y para la superación del COVID. Pero es que también me lo imagino todo este mismo escenario desde el mundo espiritual, no para que los espíritus vengan y hagan ese trabajo de los científicos, no estoy diciendo eso, pero sí intuyéndole y asesorándole desde el mundo espiritual con arreglo y con arreglo al grado de conocimiento que esos guías espirituales hayan alcanzado en el terreno de la ciencia y de la investigación y del desarrollo. ¿Por qué no? Ahí lo dejo. También existen concesiones antiguas que ya dan ideas de estas protecciones especiales. De los griegos, por ejemplo, nos viene la expresión musa. ¿Qué eran las musas? Pues las musas eran las deidades que, según la mitología griega, protegían a la ciencia y a la arte, y son las que inspiran a los poetas y artistas. Son espíritus, pero los griegos las llamaban musas. Siguiente, Yasira. Siguiente.
Bueno, estamos sobre la identificación del espíritu guía, ¿no? Porque hay un inconveniente importante a la hora de pretender insistentemente la identificación del guía personal. Y es que casi siempre los nombres conocidos con que se identifican los protectores no son realmente las personalidades históricas que tuvieran esos nombres. Y esto no es ninguna usurpación, sino que atendiendo al llamado sincero de un encarnado por aquel espíritu que venera y que respeta, se le responde por un espíritu simpático capaz de atender la solicitud. Debemos extraer la enseñanza independientemente del nombre que asignemos a nuestro guía, que es el pensamiento el que atrae al espíritu y no los nombres. Así que vamos a dejarnos eso muy, muy impreso en nuestra mente. El pensamiento es el que atrae al espíritu. No es la personalidad de ellos la que nos interesa, sino la enseñanza que nos proporcione. ¿Y cómo conectar y contactar con nuestro guía? Siguiente. Hay que saber pedirlo con honestidad y con sinceridad. Hay una muy eficaz para pedirlo, que siempre que nazca de la necesidad y sin pretensiones egoístas, muy eficaz la oración, sin confundirla con el rezo. Es una vía, sería una vía la oración. Lo mismo también que la meditación. Otra posibilidad es el desarrollo de la sensibilidad psíquica para percibirlo e identificarlo a través de su energía. Mira, el propio Allan Kardec en el libro de los Medium relata cómo a través de golpecitos recibía llamadas de atención de su guía. Y en una sesión mediúnica le preguntó que si era él el que estaba llamándole la atención, y el espíritu le respondió que efectivamente, porque estaba buscando hacerle comprender que cometía errores en su trabajo, en ese trabajo concreto que estaba realizando, y además le indicó cuáles eran. Esto es una anécdota de Kardec que está recogida en el libro de los Medios. También podemos contactar con nuestro guía durante una experiencia cercana a la muerte. Estos pacientes que entran en un coma profundo, ¿no? Como consecuencia de algún traumatismo patológico, accidente o lo que sea, y tienen ese encuentro con ese ser de luz que con frecuencia lo relacionan con su guía, ¿no? Y con el cual se encuentra tan a gusto que les da pereza, no es pereza la palabra, sino que no sienten deseo ni tan siquiera de volver por la plenitud que están viviendo en el desarrollo de ese encuentro. Siguiente. No siempre es fácil descubrir la presencia del guía. Sin embargo, él sigue, cuida y trata de inspirar buenas decisiones, aunque no siempre está seguro de ser escuchado. Eso depende de la receptividad, la conciencia y el estado de ánimo del protegido. También el mundo de los sueños es muy, muy idóneo, porque con frecuencia se dan durante el sueño, durante esos estados oníricos, establecemos relación y encuentros con nuestro guía. Y en el momento de la muerte, el papel del guía al momento de la muerte. Después de la acogida en el más allá, el guía conserva su función y permanece cerca de su protegido. Le permitirá comprender su nueva condición de espíritu y así juntos, guía y protegido, harán un balance de su vida, sin juicio, de manera objetiva y sincera. Hay que tener en cuenta que hay personas que en el trance de la desencarnación entran en un estado de turbación muy fuerte, sobre todo en las desencarnaciones que son más traumáticas, como accidentes, asesinatos, suicidios. Eso ocasiona una profunda turbación. Y igualmente también interfiere la psicología del espíritu, su carácter, sus creencias religiosas, su forma de percibir la muerte y su nivel de evolución también podrían llevarlo a ese estado de turbación. Por lo tanto, el papel del guía en ese momento y en ese periodo de turbación es fundamental,
porque aunque bajo esos estados de turbación no pudieran ser percibidos, están ahí presentes. Y si no pueden hacer su función de una forma más directa, solicitan ayuda a través de otros seres, a través de otros espíritus, amigos, familiares, seres queridos, con los que podamos identificarnos y nos puedan servir de consuelo para poder superar ese estado de turbación. Siguiente, Yasira. El papel del guía en el momento de la reencarnación. Cuando llega el momento de pensar en la reencarnación, junto con los consejos del guía elegiremos el momento, el lugar y el objetivo de nuestra próxima reencarnación. En el mundo espiritual, el espíritu vive liberado de las coacciones de la materia y toma la decisión de reencarnar, una decisión que no es una trivialidad, es bastante complejo. Por tanto, pueden sobrevenir temores y angustias, y es por ello muy importante para poder alcanzar el objetivo de una futura reencarnación, atender a los consejos del guía. Siguiente. La proximidad del guía. El guía ha seguido un camino que fue más o menos común con el de su protegido, en el que lo conoce muy bien dentro de una proximidad espiritual y afectiva, a partir de la cual decidió convertirse en guía. Ese deseo de proximidad es real por parte del guía, pero en general lo es mucho menos por parte del protegido, que no percibe aún esa presencia sutil. Y aun cuando esa presencia trata de hacerse oír, el protegido puede rechazarla inconscientemente. Ciertos guías no tienen prácticamente ningún impacto sobre sus protegidos, sobre todo cuando erran, dejándose llevar por los bajos instintos. Velan, en ese caso, velan entonces como pueden, en espera de un cambio que, como una verdadera influencia, apenas sea perceptible. Siguiente. Siguiente. Vamos a tratar el desarrollo del libre albedrío, ¿no? Que ya anteriormente lo hemos mencionado. Cuando el espíritu encarnado tiene una relativa conciencia que le permite distinguir mejor los valores morales, su libertad de elección es más notoria. Se puede hablar entonces de un libre albedrío más claro y preciso, dentro de un sentido más justo de las responsabilidades humanas. Y es entonces cuando el guía puede ejercer más fácilmente su influencia sutil, que se expresará por medio de intuiciones o durante las fases favorables del sueño, como ya hemos dicho anteriormente, en esos estados oníricos, imprimiendo una marca inconsciente que solo tendrá efectos restringidos en la vida consciente del protegido. En el sentido de la libertad, siguiente. La noción del libre albedrío es, pues, relativa a la evolución del espíritu y proporcional al grado de conciencia. Cuanto más avanza el espíritu en su progreso, más adquiere la facultad de elegir las orientaciones precisas para su desarrollo. Así adquiere también la noción de responsabilidad al tomar en cuenta el mundo que le rodea. Y por el conocimiento y el amor es como se hace cada vez más libre. Por lo tanto, el libre albedrío se une entonces a la capacidad del espíritu para ser el mismo en plena conciencia de su realización. Vamos a finalizar, siguiente, con los guías artísticos y la inspiración, porque ciertos artistas medium son guiados por espíritus que durante una de sus vidas encarnadas han podido ser creadores más o menos conocidos. Todos los artistas medios son inspirados por espíritus artistas, ya sea en pintura, en escultura, poesía o música, cualquiera de las artes. La inspiración podríamos decir que es una palabra llena de significado y sin embargo imprecisa. Siguiente. Y hemos elegido aquí dos conceptos analizados por Pitágoras y por Platón. Porque Pitágoras decía que la inspiración es una sugestión de los espíritus que nos revela el porvenir y las cosas ocultas. Y Platón escribía esto: la inspiración es un particular estado de conciencia
en el cual se encuentra entre paréntesis al mezquino en pro de un poder que lo supera. Bien, la etimología de la palabra inspiración procede de la palabra espíritu y bueno, encontramos muchos artistas y escritores que estaban muy inspirados conscientemente ellos desde el mundo espiritual. Como casos vamos a mencionar muy rápidamente a Víctor Hugo, Goethe, Shakespeare, Mozart, Beethoven, Miguel Ángel, Da Vinci. Todos estos genios tenían una parte de inspiración que puede emparentarse con la mediunidad. Pero existen igualmente grandes artistas medios, en el sentido estricto del término. Y aquí mencionaría, por ejemplo, a Fernand de Moulet, a Agustín Lesage, a Luis Gasparetto en pintura y a Georges Aubert y Rosemary Brown en música, que fueron guiados igualmente por espíritus artistas. Y bueno, hemos llegado ya a la conclusión. A través de este estudio hemos tratado de comprender bien lo que es un guía, sus motivaciones y la preocupación que tiene por vernos realizados, siempre en función de lo que habíamos decidido antes de reencarnar. Por supuesto, conocer a nuestro guía y encontrarnos con él en una sesión mediúnica sería, bueno, pues una oportunidad extraordinaria. Pero todos debemos saber que el guía no está menos porque ese encuentro no se realice, puesto que cada guía está presente en todas las circunstancias de la vida, siempre. Por tanto, seamos conscientes de su presencia, aunque no conozcamos su nombre, aunque no lo veamos, eso no es importante. El guía siempre sentirá el llamado y tratará de responder. En la noche, justo antes de dormir, como ya hemos mencionado antes, pensemos en él para facilitar ese contacto durante la desincorporación nocturna. Porque ser conscientes de que siempre, siempre tenemos una mano amiga dispuesta a atender nuestras peticiones de ayuda, nos debe llevar a no sentirnos solos nunca, ni abandonados ante cualquier circunstancia. Saber que hay seres que nos quieren, que se interesan por nosotros, que nos empujan al progreso continuo, inspira sentimiento de alegría y de agradecimiento. Seamos pues agradecidos y hagámonos merecedores de esa ayuda, poniendo oído a esa voz interior que nos invita al encuentro íntimo de nuestro espíritu guía, que nos alienta a esforzarnos para nuestro propio progreso espiritual. Solo que me queda darle las gracias a los guías, a ese guía, a mi guía, al guía de todos, y por supuesto a todos vosotros por estar ahí, por vuestra paciencia, por vuestra condescendencia. Y bueno, me pongo a vuestra disposición. No sé si habrá alguna pregunta y si puedo contestarla, pues gustosamente lo haré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Nos has brindado una exposición estupenda, muy bien colocada en el tema, una estupenda revisión histórica, conceptos filosóficos y sobre todo con una orientación en Kardec maravillosa, perfecta. Lamentablemente hemos tenido un pequeño contratiempo al final. Las últimas 2 o 3 láminas no se han mostrado, lamentablemente, pero tu exposición aún en ese momento lo ha compensado perfectamente. Le voy a pedir a Yacira, si está por allí, que se asome para que ella conduzca la dirección de las preguntas y las respuestas. No sé si nuestra amiga Yacira no la encuentro por allí. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias. Por aquí. Un segundito allí, ¿no? Hola, Yacira. Sí, disculpen, se cayó la conexión. No pasa nada. Yo he seguido con mi hilo. Mercedes, no se perdió realmente el hilo de la exposición, solo fue al final que no se mostraron las 2 slides, algo así. Pero se ha escuchado, ¿no? Y bien. Se escuchó perfectamente. Eso es lo importante.
bien Todo comprendido. perfecto, muy Te bien. felicitamos y te agradecemos. Gracias, gracias a vosotros. esta- Yo sí que os felicito a vosotros por esa constancia y por esa permanencia en el tiempo, todos los domingos, Bueno, todos los domingos. también Tenemos esa nuestros cita guías, tan deseada. también tenemos nuestros guías espirituales para eso. Sí, Totalmente, señor. totalmente. No me cabe duda, no me cabe duda. Yacira, por favor, preguntas para nuestra amiga Mercedes, ¿has recibido? Bueno, como se me cayó la conexión, no sé si alguien había hecho alguna pregunta anteriormente, sino que por favor la repitan. Por los Pero momentos en lo que este tengo momento, es puros agradecimientos, felicitaciones, sí, muchos agradecimientos. No, bueno, no tengo Mercedes, preguntas. todas las personas, Sí, te Eso es felicitan. o que ha quedado muy claro o nos hemos dormido. Ha quedado, ha Prefiero quedado muy pensar en lo claro. primero. Allí hay una pregunta, la estoy leyendo. Venga. ¿de quién será? De Merche. Amorín, tengo una de Amorín. Pues adelante, también hay una de Merche, Ajá, déjeme ver si la consigo. La de pero Amorín. adelante, Yacira, con la del amigo Amorín. Ok. Gracias por la presentación. ¿Puede hablar más sobre la responsabilidad en nuestras acciones de todo el día? Hombre, la responsabilidad siempre es nuestra. Amorín, saludos. La responsabilidad siempre es nuestra y eso lo hemos ido diciendo y repitiendo a lo largo de la charla. El guía espiritual, por supuesto, que tiene su propia responsabilidad también, porque cuando somos responsables de alguien o de algo, tenemos que dar la cara de ese alguien o de ese algo ante quién, pues ante nuestro compromiso espiritual, ante nosotros mismos. Pero la responsabilidad del ser encarnado, del protegido, digamos, es propia, es propia. No podemos achacarle responsabilidades ni al espíritu guía, ni a otro espíritu, ni a este amigo, ni al otro. La responsabilidad de nuestras acciones siempre es nuestra. Y cuando hablo de nuestras acciones, no solamente hablo de acciones, sino también hablo de pensamientos. Porque hay veces que no ejecutamos, pero el pensamiento es una fuente tan poderosa, tiene tantísimo poder en nuestra vida, que no solamente se trata de actuar, sino también de pensar, de ser responsables de nuestros pensamientos. Porque el pensamiento, como ya hemos dicho, es un vehículo que atrae, es una antena parabólica. Es el vehículo a través del cual nos estamos poniendo en contacto con ese guía, con el mundo espiritual y con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, somos responsables de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Y debiéramos de ser muy conscientes de todo esto, porque si somos responsables y somos capaces de controlarlo y controlar todas las emociones que todo eso conlleva, mejoraría hasta nuestra salud, porque es una fuente, es un origen también de enfermedad. La falta de responsabilidad mental y ejecutiva conlleva a procesos también de enfermedad, de salud, procesos de salud. Así que muchas gracias por la pregunta y lo dejo Mercedes, subrayado, responsabilidad siempre de todos nuestros actos. Bien, Mercedes, ya han llegado varias preguntas más. Sí, Vamos, ahora sí. Yacira. Una de Merche. Muchas gracias, excelentísimo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de guía es aquel a quien en plena noche oscura del alma te ayuda y sientes tanto amor que extiendes la mano en la oscuridad y te la toma un ser de luz brillantísima, pura y excelsa luz? ¿Es un guía o alguien superior a un guía? Pues yo creo que dentro de nuestra capacidad de comprensión, alguien superior a un guía, yo me conformaría ya con el guía, con tener la visita de ese guía. Ya lo hemos estado hablando antes también, cuando apelamos dentro de la jerarquía espiritual a entidades más superiores, que para ellos eso es lo de menos. Si se tienen que llamar Jesús porque nos identificamos y necesitamos la presencia de Jesús, pues se llamarán Jesús. Si se tienen que llamar Buda, se llamarán Buda. Y si se tienen que llamar María, pues se llamarán María. Pero no quiere decir que tales sean, sino
que son lo que son como seres espirituales, amorosos, que nos protegen, que nos orientan, que nos tratan de apartarnos de los peligros hasta donde nosotros nos dejamos ayudar, y lo hacen en esa forma. Mira, ¿quién era la persona que me ha hecho la pregunta? Merche. Ah, tocaya. Bueno, Merche, nos llamamos las dos igual. Bueno, Merche, tratando esta pregunta que tú me haces, ha habido un apartado en el que en la identificación del guía hemos estado comentando que se pueden presentar a modo también de una luz poderosa, de una tonalidad de color maravilloso, de un aroma muy suave y muy particular, que nos hace pensar, que nos lleva mentalmente a comprender que está en presencia nuestro guía. Y por qué no se va a presentar en esa noche oscura, como tú dices, esa mano amiga y luminosa para decirte: aquí estoy. Cuídate y Dios te cuidará, como se dice en mi tierra. Vamos a cuidarnos, que yo te cuido. Siempre nos acoge y debemos de recibirlo con todo el amor y con todo el reconocimiento y agradecimiento que ellos también merecen. Perfecto. Hay una pregunta de Jackie y Gaby. ¿Puede un guía asistir a varias personas? Pues sí, claro que sí. Cuando hemos estado hablando de los espíritus guías de colectividades, incluso, ya hemos dicho que dependiendo de la elevación del guía espiritual, así es su poder de transmisión. Y pueden no solamente asistir a varias personas, sino eso, a colectividades, a sociedades, a colectivos laborales, familiares, de naciones y de planetas, ¿por qué no? Así fue como terminamos diciendo esa capacidad de algunos guías de orden más superior para ejercer su función de protección. Sí, por supuesto que sí, sin duda. Una pregunta de Eurídice Guaramatos. Saludos desde Caracas, Venezuela. Excelente conferencia. ¿Qué ocurre con el espíritu guía cuando su protegido se convierte en asesino, violador, estafador, etcétera? Bueno, pues también lo hemos hablado. Evidentemente, dos cuestiones. Por un lado, espiritual, que sea tal guía, no puede inspirar esos actos violentos. Eso para empezar. Y por otro lado, también hemos dicho que hay espíritus que por afinidad se unen a estas personas que cometen semejantes delitos, semejantes atrocidades, y no lo hacen porque eso sea su función, ni su objetivo sea el mal, sino como una consecuencia de su inferioridad y que por afinidad o sintonía desconectan. En esos casos, el guía espiritual, respetando el libre albedrío, se aparta, entendiendo que quizá necesite esa criatura pasar o sufrir esa experiencia que le llevará a un aprendizaje. Y entonces lo que sufrirá será de impotencia. Es igual que la madre que se queda en casa o el padre sin saber su hijo cuando ha salido de casa hacia dónde va, qué juntas va a tener, qué es lo que va a hacer. ¿Qué hace el padre o la madre? ¿Nos vamos detrás de los hijos? No. Lo que hacemos es desearle todo lo mejor y que una mano de protección vaya sobre ellos. Pero ahora ya la responsabilidad es de ellos. Eso alegóricamente es lo que puedo poner también a modo de ejemplo para que se pueda comprender. Una pregunta de Luisa Williams. En tiempos de pandemia, el espíritu guía, ¿cómo nos protege? Bueno, la acción de los espíritus en épocas de pandemia, pues igual que en cualquiera de los acontecimientos de la vida. Lógicamente, si ahora estamos más afectados por todas estas situaciones, por esta crisis de salud que nos está afectando a todo el planeta,
pues estarán bastante concentrados en los aspectos sanitarios y no solamente protegiendo a los pacientes, a los enfermos de COVID, en esa fase de su vida que tienen que pasar esa enfermedad y esa experiencia, sino también, como he dicho anteriormente, atendiendo a quienes investigan y a quienes están también trabajando para buscar la solución al problema. No para resolverles el problema, pero sí para trabajar conjuntamente, inspirándoles los conocimientos que desde el mundo espiritual existan, las fórmulas que existan, que por supuesto no me cabe duda, deben de existir fórmulas que ni tan siquiera podemos sospechar, muchísimo más eficaces de lo que aquí tengamos, pero que tampoco pueden ellos adelantarlo porque hay que respetar los tiempos y la situación en la que se encuentra la humanidad, tanto espiritual como intelectualmente. No se puede ni deben saltarse esos pasos. Pero en atención a ello, por supuesto que trabajan y atienden. Ahora que estamos en pandemia, pues en pandemia, pero es que si en el transcurso de la pandemia me da un infarto de miocardio, pues también recibiré la ayuda espiritual que esté en condición de merecer recibir para que se pueda superar también ese infarto. Pero sí, en pandemia, claro, deben de estar pues súper atareadísimos, imagino. Gracias por la pregunta. Pregunta de Isabel. Más? Sí, queda una adicional, de Isabel Quiñones. Hola Mercedes, gracias por la charla. Pregunta, hace unos 15 o 20, me imagino que años, canalizaba mis guías y por caminos extraños de la vida dejé de hacerlo. En estos momentos siento el deseo amoroso de volver a hacerlo. ¿Estarán conmigo los mismos o se acercarán otros? Hola Isabel, gracias por la pregunta. Bueno, pues pienso que tanto si en ese tiempo de hace 15 o de 20 años canalizaba a los guías, como dice, pues bueno, una experiencia bastante satisfactoria, muy directa. Pero no quiere decir que por el motivo de que ahora no los canalices, no esté ahí tu guía. El guía es un compromiso que adquirimos y que adquiere desde el mundo espiritual antes de que reencarnemos y siempre va a estar ahí. Si se ha cortado ese contacto, esa comunicación directa, pues habrá sido por algo. Probablemente por la situación que tú hayas estado viviendo en estos últimos años, que hayas estado quizás más receptiva y más empleada y más enfocada en otras cuestiones. Y no sé, por decirte alguna solución, tú debes saberlo mejor que nadie en tu vida, ¿no? Lo que haya sucedido en esos 15 o 20 años. Pero haya sido lo que haya sido, el guía siempre va a estar ahí, no se va a apartar. Si estamos más receptivos, lo sentiremos más directamente. Pero por estar menos receptivos no va a dejar de estarlo. Continuará estándolo y dependiendo de nuestras necesidades, de nuestra experiencia, de lo que tengamos que aprender en cualquier etapa de nuestra vida, de nuestra existencia, pues así estarán más manifiestamente o parece como que se hubiesen apartado, cosa que nunca sucede. No por eso estás desprotegida, ni mucho menos. Y si deseas y anhelas ese contacto al margen de cualquier motivo que pudiera ser egoísta o innecesario, por supuesto que igual que has tenido ese contacto hace años, volvería a tenerlo. ¿Y quién te dice que durante el tiempo del sueño no haya estado teniendo esos contactos? Quizás en la memoria más superficial del consciente no lo recordemos, pero intuitivamente seguro que sí, no me cabe duda. Gracias. Esa fue la última pregunta. ¿Una pregunta más? No tenemos más ninguna. Pero muchas felicitaciones seguramente, ¿verdad? Sí, señor, bastante. Bueno, Mercedes, unas palabras, una consideración final, un saludo que quieras decir. Bueno, pues la consideración y el saludo con el que empecé, agradecimiento. Yo no encuentro una palabra más hermosa
ni más amplia y más sincera que la palabra gracias. Gracias a todos, gracias a los que me habéis dado la oportunidad de estar hoy aquí tan directamente, aunque soy una seguidora de todas estas conferencias, procuro no perderme ninguna en directo, pero el estar así de una forma tan directa con todos vosotros, a pesar de la distancia geográfica y a pesar de las dificultades técnicas que puedan surgir con estos sistemas de trabajo, ¿no? Pero yo he sentido a todos muy cerca, y os continúo sintiendo, y ya os digo, estoy muy agradecida al CIMA por haberme invitado, a Yolanda en particular, que me alegro muchísimo, enormemente, de que esté ya tan mejorada y que aún así, pese a la enfermedad, pues hace también su trabajo, aunque no la veamos en directo, y tengo que agradecerle mucho el que me haya invitado. Y voy a decir también por qué, porque en ese agradecimiento, el hecho de haberme tenido que emplear en estos últimos 15 días en el tema de forma así más precipitada y más y con la dificultad del tiempo ocasionada también por los horarios de mi trabajo, me ha ayudado a estar más consciente aún de la presencia y de la asistencia de ese guía espiritual. Y eso me ha dado una fuerza interior enorme, enorme. Por eso mi invitación es a que seamos conscientes de ese ser espiritual que siempre nos acompaña. Ante la felicidad y ante la adversidad, siempre está ahí. Y si somos conscientes, lógicamente estaremos más receptivos a su influencia. Así que muchísimas gracias al guía, muchísimas gracias al CIMA, a Yolanda, a John, que está conduciendo tan magníficamente todas estas conferencias, a Yasira, que aunque se hace ver poco, es el alma de toda esta, de todo este compendio de cosas y en fin, la que lleva el estudio técnico, y sin la cual pues no podríamos hacer esta actividad. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí escuchándonos y participando en la conferencia, a los que han hecho preguntas, a los que no han hecho tampoco preguntas y a los que no hayan asistido. Porque si están dispuestos a escuchar la conferencia, que espero que también la disfruten y simplemente que pueda servirles de algo. No ha sido otro mi propósito. Así que lo dicho, gracias, gracias y gracias. Mil gracias. Estupendo. Y un abrazo muy fraterno. Quedaros siempre con ese abrazo y con esa fuerza que yo pueda expandir desde mi espíritu. Muchísimas recibimos, gracias. Mercedes. Muchas gracias a ti. Gracias. Y ahora, gracias. Yasirita, vamos a invitar a que todos nuestros amigos abran sus micrófonos, se muestren en los videos quienes lo deseen, para tributarle un aplauso. Recibe este aplauso, Mercedes. Bueno, aplauso a vosotros. Para vosotros, todo para vosotros. Ramón. Aplauso, Mercedes. Muchas gracias a todos. Aquí terminamos la actividad para la grabación de la conferencia, que la podrán ver casi de inmediato en las direcciones señaladas en pantalla. Y pero a partir de aquí, todos les invito a que se queden unos minutitos para conversar por esta vía afectuosamente con nuestra querida Mercedes García de la Torre. Un beso, Mercedes, abrazos a todos, y aquí ahora nos quedamos para conversar amablemente entre todos. Gracias, gracias.